Hola a todos, muy buenas tardes. Eh, Hoy día nos vamos a juntar después de harto tiempo. Hace harto tiempo, ¿cierto? Que no nos juntamos. Hola Javiera, Macarena, Scarlett, Raimundo, Romina, Vanessa, Bárbara, Valentina. Voy a resumir mejor a lo gigante a todos, porque como son tantos, ¿cierto? Y si no, no vamos a terminar muy rápido. Así que, bueno, hoy día me toca, es cierto, a mí poder conversar con ustedes en relación a lo que tenemos aquí en la presentación, que es el parto instrumental, parto quirúrgico, forceps y cesárea. Es lo que denominamos comúnmente, ¿cierto?, partos quirúrgicos, ¿ya? Que cuando tenemos un parto, ¿cierto?, por vía vaginal, va a estar precisamente, ¿cierto?, con ayuda de forceps, con ayuda vacuum, extractor también, ¿cierto? Y cuando hay una indicación de que esta vía de parto no sea una vía vaginal, entonces vamos a conversar y hablar de lo que tiene relación con cesárea. ¿Por qué vamos a conversar hoy día de esto? Nosotros, todos estos procedimientos quirúrgicos no están dentro de nuestro quehacer profesional. Ya nosotros como matronas y matrones, ¿cierto? No realizamos ni operación cesárea, ¿cierto? Ni tampoco utilización de forceps, perdón, ni de vacuum. Pero sí nosotros necesitamos conocer en qué consisten estos procedimientos, por qué se realizan, cuándo podrían estar indicados, cuándo podrían estar contraindicados, qué consecuencias pueden tener para la madre, para el hijo, qué pasa después por un probable parto vaginal, ¿cierto? Sobre todo después de parto cesárea, para poder tener claro nuestras conductas a seguir. Y por eso entonces mencioné como objetivo tres puntos importantes. Uno, que vamos a identificar entonces los distintos tipos de parto instrumental. El parto cesárea, el parto con forceps y el parto con vacuum extractor, ¿ya? O ventosa, que también se le denomina ventosa obstétrica. Vamos a conocer los riesgos de cada uno de ellos y las condiciones sobre todo que podemos tener, ¿cierto?, para la posibilidad de un parto vaginal posteriormente a un parto por vía cesárea. Vamos entonces a iniciar con lo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Siempre lo hemos escuchado, está dentro de nuestra jerga, siempre conocemos a alguien que tuvo a lo mejor la experiencia buena, mala o regular, ¿cierto? De haber tenido una aplicación de forceps en algún momento del parto. El sinónimo de forceps, ¿cierto? Son tenazas, porque efectivamente cuando veamos, ¿cierto?, en qué consisten estos forceps, se asemejan mucho a tenazas de distintas formas, obviamente que con distintos objetivos. ¿Ya? Y estas tenazas o este forceps están diseñados especialmente para ayudar a la extracción del feto, ¿ya? Y esta extracción del feto por alguna circunstancia, ¿cierto? Se puede realizar este feto por vía vaginal o por vía abdominal en el caso de una cesárea. Cuando se realiza entonces por vía vaginal, vamos a poder observar, ¿cierto?, que el médico o quien realiza, ¿cierto?, la técnica va a simular los mecanismos del parto, va a simular, ¿cierto?, va a seguir las curvas naturales, la curva de Caros, ¿cierto?, para poder ayudar a la extracción del feto. Sus indicaciones son comunes, dice, las de otros partos instrumentales, principalmente cuando hay una patología materna o incluso algo, ¿cierto?, cuando un trabajo de parto ha sido muy prolongado, la mujer está cansada, no tiene suficiente empujo, ¿cierto? Se puede también hacer una ayuda con force. Cuando hay una urgencia, ¿cierto?, también por una posibilidad de un riesgo del bienestar fetal, por un alivio del periodo expulsivo. Vamos a ver si tenemos después indicaciones bastante claras, ¿cierto?, para poder realizar un forceps. Como vimos, ¿cierto?, y como mencionamos, este forceps va a estar compuesto por dos ramas que se llaman, que se articulan entre ellas, ¿cierto?, que tienen un mango para que pueda ser operado, ¿cierto?, por un lado por el médico, y otra parte, ¿cierto?, que va a ser, que se denomina como prensa,
que son curvas, ¿verdad? Porque van a seguir la curvatura de la cabeza fetal, porque se van a adaptar entonces a la forma de la cabeza y también a las curvaturas de la pelvis, ¿cierto? En el canal del parto. Se han diseñado diversos modelos para ir mejorando las imperfecciones mecánicas que puedan tener entonces estos elementos. Cuando nosotros los podemos clasificar, aquí encontré algunas imágenes ya de forceps que son los que habitualmente nosotros podemos utilizar. Vamos a ver que en la clasificación se clasifican como los forceps clásicos, los aquellos de tracción axial y algunos especiales, ¿cierto? Que ocasionalmente la pueden utilizar. ¿Cuál forceps se utiliza? Preferiblemente, ¿cierto? De acuerdo a la experiencia, a la disposición y a la preferencia, ¿cierto? Del médico o de la persona que va a realizar este forceps. Los forceps clásicos pueden tener, ¿cierto? Estas cucharas sólidas o pueden ser fenestradas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la primera imagen donde dice el forceps Simpson, en la cara interna, ¿cierto? De este forceps se ven como unos pequeños dientecitos. Eso significa que este forceps, ¿cierto? Va a ser fenestrado. Tiene, ¿cierto? Como esos pequeños solevantamientos, ¿cierto? En la cara interna, ¿cierto? De la curvatura del forceps. Estos forces, ¿cierto? Se pueden cruzar, se arman, ¿cierto? Vienen, cuando se reciben de esterilización o vienen esterilizados, vienen ambas ramas separadas y tienen, ¿cierto? En la parte media una zona de articulación para poderlo compactar. Estas ramas pueden ser paralelas, pueden ser cruzadas, ¿cierto? Como tenemos acá. Y tienen la curvatura cefálica, si ustedes se fijan, que puede ser redondeada o oval. Y dentro de los más utilizados, ese está en los clásicos, el forceps Simpson, que es el que tenemos en primera instancia, porque tiene más acentuada la curvatura de la cabeza fetal, pero también, ¿cierto? Hay otros de Naegele, que no encontré imagen para podérselo mostrar, el de Elliot también, que es el que tenemos acá, y el de Lee, que tampoco encontré imágenes. Tenemos aquellos que se consideran de tracción axial, que son semejantes a los anteriores, pero van a presentar un elemento tractor, como dice. El más conocido, como ustedes ven el último de acá de esta imagen, es el Tarnier. Y el elemento de tracción es esto que se ve, ¿cierto? Aparte de la zona propiamente tal del forceps, ¿cierto? Que ayuda para que con sus manos, ¿cierto? Más diestra, además de ir traccionando con el forceps, ¿cierto? Va haciendo una tracción suave con estas dos ramas paralelas que tiene en la parte inferior. Y también hay forceps que se denominan especiales, dice, están pensados en aplicaciones específicas, son de ramas largas, paralelas y con gran concavidad posterior, y los más usados son el Piper y el Killam. Ya, aquí encontré un Killam, ¿cierto? Que es muy semejante en el fondo al Elliot y al Simpson. Los más utilizados que ustedes van a ver son estos tres que están en primera instancia, el Simpson, el Elliot y el Killam, ¿cierto? Que son los que habitualmente, ¿cierto? Son elegidos por el obstetra para poder realizar el forceps. Como les digo, la elección de cuál va a utilizar va a ser principalmente elección, ¿cierto?, del médico o de la persona que va a elegir la técnica. Esta clasificación, ¿cierto?, de acuerdo al momento en que se realiza, la podemos clasificar en 4 momentos específicos. El forceps que se llama de salido terminal, el forceps bajo, el forceps medio y el forceps alto que está absolutamente contraindicado, ¿cierto?, y no debiera realizarse. Este forceps de salida, ¿cierto? Se realiza cuando ya es visible el cuero cabelludo, ¿cierto? Del feto en el introito vaginal. Como dice, el cráneo alcanzado y a la pelvis, la sutura sagital está situada en el diámetro anteroposterior de la pelvis y la rotación excede los 45 grados. Es decir, ¿cierto? Es una ayuda mínima orientada a la salida, ¿cierto? O a la extracción de la cabeza fetal. El forceps bajo, el punto más bajo de la presentación va a estar en las espinas más 3 o bien más abajo, pero no ha llegado todavía al suelo de la pelvis. Y se van a distinguir dos grupos.
uno con rotación menor o igual a 45 grados o bien mayor a 45, que van a equivaler entonces entre tercer y cuarto plano de Hodgkin. Y la salida sagital, perdón, va a estar en el diámetro anteroposterior o en el oblicuo de la pelvis. Y el forceps medio, la cabeza ya está encajada, en el punto guía va a estar en la estación 0 o más 2 y no se produjo la rotación interna. La equivalencia sería el punto guía entre 3 y 4 del plano de Hodgkin. Y por último, el forceps alto, ¿cierto? Que está contraindicado, que no se realiza, es cuando la cabeza aún no está encajada, por lo tanto va a estar encima, ¿cierto?, del tercer plano de Hodgkin, es decir, encima de las espinas ciáticas, y por supuesto que en estas condiciones entonces el forceps está absolutamente contraindicado. Aquí encontré una imagen que está bastante más clara, ¿cierto?, que tiene relación con los planos. Entonces, si nosotros vemos acá la imagen, el forceps bajo, ¿cierto?, que nosotros aquí mencionamos, va a estar el punto más bajo, ¿cierto?, de la presentación, que aquí está marcadita entonces con un punteado, donde va a estar el descenso de la cabeza para poder ayudar entonces a la extracción de ella. El medio, vamos a ver que está en el punto guía de la estación 0 o más 2, no se ha producido la rotación interna como mencionábamos, ¿cierto? Y el forceps alto, que está absolutamente contraindicado, es cuando la cabeza aún no está encajada, ¿cierto? Está por encima, ¿cierto?, del tercer plano de Hodgkin. Y no tenemos acá el de salida, que es solamente para una ayuda para poder extraer o ayudar o facilitar, ¿cierto?, a la salida de la cabeza del feto. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos aplicar también, o sea, no nosotros, se puede aplicar este forceps? También se clasifican, ¿cierto?, según el momento en que se realiza la aplicación. Se considera un forceps riesgoso cuando la presentación está en espina 0 o en una posición posterior o transversa. Un forceps profiláctico es cuando la aplicación con la presentación ya está en el piso pelviano y que está orientado, ¿cierto?, principalmente a ayudar o facilitar el pujo de la madre. El forceps tentativo, cuando existe una posibilidad de éxito, teniendo presente también, ¿cierto?, que este forceps puede fracasar y hay que realizar un cambio de conducta. Y también, ¿por qué lo mencionamos? Porque se registra también como un forceps fallido cuando se intenta realizar la extracción fetal a través del forceps y se ve que esto no es posible y hay que cambiar entonces la vía del parto. Estas son clasificaciones bastante generales, ¿cierto?, en la que nosotros podemos ver cómo se clasifican en el fondo, ¿cierto?, estos momentos de aplicación. Para que haya, ¿cierto?, una indicación para poder realizar un forceps dentro de las características que tiene, tenemos que tener condiciones para que pueda ser aplicado. Primero, ¿cierto?, tenemos que tener una mujer con dilatación completa, tiene que haber una amniorexia, es decir, membranas rotas, tiene que haber una proporción cefalopélvica con un canal del parto adecuado, con una presentación encajada, tener claridad del conocimiento de la variedad de posición de la cabeza fetal, una vejiga vacía, ¿cierto? Una buena anestesia, o sea, un obstetra que sea experimentado en la aplicación del forceps, un consentimiento informado de la mujer, ¿cierto? Y posteriormente una buena evaluación del feto y de la madre, ¿cierto? En forma continua en el momento del procedimiento. Este forceps tiene 4 funciones que son específicas, ¿ya?, que son las funciones de tracción, de rotación, de flexión y de extensión, que se van superponiendo unas con otras, ¿ya? Como vemos, ¿cierto?, en el caso de la tracción, hay que procurar que la cabeza fetal entonces asemeje los movimientos que se va a realizar en forma normal en un parto espontáneo, ¿ya? Se realiza en forma perpendicular al plano que se aplica y cambia con el descenso y altura de la presentación y siempre siguiendo la curvatura del parto, ¿ya? Como nosotros lo vemos, ¿cierto? Bueno, en la primera imagen no se puede distinguir mucho. Ahora, la rotación se va realizando en forma simultánea cuando van realizando la tracción, ¿ya?
y es necesaria cuando la sutura sagital del feto se encuentra en un diámetro transverso o oblicuo de la pelvis y tiene como objetivo colocar la presentación en los diámetros más adecuados para su descenso, reproduciendo artificialmente el mecanismo del parto. Si nosotros entonces lo podemos observar, cuando se realiza, perdón, los procedimientos, ¿cierto?, de forceps, flexión y extensión, ¿cierto?, se van realizando en forma paralela. Cuando se realiza la tracción en forma simultánea, se va realizando la rotación, la flexión, y una vez, ¿cierto?, que nosotros tenemos la cabeza, como ustedes ven en la última imagen, va a ayudar, ¿cierto?, con el brazo del forceps a que se produzca la extensión una vez expulsada la cabeza fetal. ¿Qué indicaciones vamos a tener para que se pueda realizar un forceps? Vamos a ver que las principales son indicaciones maternas e indicaciones fetales. En relación a las indicaciones maternas, el primer punto es agotamiento de la madre, puede haber una falta de colaboración, ¿cierto?, en el momento de los pujos de esta madre, en el caso de que haya una analgesia excesiva, ¿cierto?, y haya disminuido entonces la capacidad de pujo, en el fracaso para lograr un parto espontáneo después de un manejo apropiado en la segunda etapa del trabajo de parto, o bien condiciones que requieren una reducción de la segunda etapa o en las que esté contraindicado pujar, por alguna indicación materna, por ejemplo, una patología médica obstétrica que vaya a contraindicar, ¿cierto?, los pujos, se puede entonces ayudar entonces a la expulsión del feto a través o con un elemento que es el force. Las indicaciones fetales están orientadas cuando hay un riesgo, ¿cierto?, inminente de la pérdida del bienestar fetal, si hay una distocia, ¿cierto?, en la rotación, si tenemos un expulsivo prolongado, una extracción de la cabeza fetal en el transcurso de una cesárea, o bien la extracción de la cabeza última en un parto en nalgas también se puede utilizar. Pero, ¿cierto?, esta última edición, nosotros sabemos que en la actualidad, ¿cierto?, las mujeres ya no se exponen a un parto en nalga, es una de las indicaciones, ¿verdad?, de una cesárea programada o una cesárea electiva. Contraindicaciones, vamos a ver que el forceps tiene contraindicaciones que son absolutas y contraindicaciones que son relativas. Absolutas, cualquier presentación que no sea vértice, ¿ya? En una presentación de cara o frente, un vértice que no esté encajado, un cuello uterino que no esté con dilatación completa. Y también, ¿cierto?, si hay una evidencia clínica de una desproporción cefalopélvica, son contraindicaciones absolutas de forceps. Pero son contraindicaciones relativas, que las va a manejar, ¿cierto?, en este caso, el equipo médico, va a ser en relación a los prematuros de menos de 35 semanas o bien con un peso estimado menor a 2.500 gramos, una altitud media, ¿cierto?, de la pelvis o una postura desfavorable de la cabeza fetal, es decir, que no se pueda traccionar, que no se pueda rotar y que el riesgo es mayor que el beneficio, ¿cierto?, para el feto en el caso de poder aplicar un forceps. Existen también, ¿cierto?, porque son partos traumáticos, complicaciones, también complicaciones fetales y complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones maternas, ¿cierto?, lo más importante son las lesiones del canal del parto. Muchas veces, ¿cierto?, cuando se realiza un forceps, siempre se realiza una episiotomía amplia. Y a veces, ¿cierto?, esa episiotomía se desgarra, pueden haber desgarros de distinta índole, ¿cierto?, por la utilización de estas ramas del forceps. Puede haber una hemorragia, ¿cierto?, o una atonía uterina, lesiones también vesicouretrales, lesiones óseas en casos muy extremos y lo mismo que lesiones nerviosas, que no son las más habituales. La complicación materna más habitual, ¿cierto?, son los desgarros, ¿cierto?, o el sangramiento más copioso en el momento, ¿cierto?, del procedimiento de la realización entonces de este forceps. Complicaciones fetales, como nos podemos imaginar, ¿cierto? Pueden haber contusiones, equimosis, contusiones de las partes blandas, ¿cierto? Alrededor de un 4%, los cefalomatomas, un 2 a un 8%, y ya, ¿cierto? Lo que es menos recurrente son lesiones neurológicas periféricas, como la parálisis facial,
fractura craneal, hundimiento óseo, hemorragia cerebral, por ejemplo. Si ustedes ven en esta segunda imagen de este recién nacido, incluso en el primero también se ve un poquitito, vemos que en la cara, ¿cierto?, del recién nacido quedaron marcadas las ramas del forceps. ¿Ya? A veces eso asusta un poco a la mamá porque visualmente, ¿cierto?, produce un poco de temor, pero eso va a pasar con el transcurso de las horas y de los días y solamente entonces una complicación de las partes blandas del feto, pero no es poco habitual, ¿cierto?, que eso pudiera suceder, que las ramas del forceps entonces quedaran marcaditas. Aquí vemos en el último recién nacido, ¿cierto?, que hay una equimosis importante, ¿cierto?, en la cara, que tiene relación, ¿cierto?, también con la aplicación de las cucharas del forceps, de la fuerza y de la tracción con que fue realizada. Dijimos que también, ¿cierto?, aparte del parto vaginal, con ayuda de forceps, también se puede aplicar un forceps en una operación cesárea, ¿ya? Y esto se puede ayudar en el momento, ¿cierto?, de la extracción fetal, cuando esta cabeza, ¿cierto?, está muy encajada o está muy alta, ¿cierto? Y el médico entonces no es fácilmente que la puede extraer. O también, ¿cierto?, cuando la histerectomía, es decir, la incisión del útero es muy pequeña en relación con el diámetro de la cabeza fetal, también entonces puede ser ayudado con una rama, ¿cierto?, del forceps. ¿Qué vamos a tener nosotros presente en nuestro actuar, en nuestro quehacer profesional? Porque nosotros no vamos a aplicar el forceps, vamos a estar en el momento del parto, el matrono o matrona del recién nacido va a recibir al recién nacido, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a preocupar de esta mujer, ¿cierto? Que fue sometido a un forceps, ¿ya? Cosas que tenemos que tener mucha atención. Vamos a tener que tener un manejo activo, ¿cierto?, de la tercera etapa y siempre tener una preparación, la matrona o el matrón encargado de realizar la atención del recién nacido, tener preparado, ¿cierto?, un equipo para reanimación de recién nacido. Si es necesario, también va a haber que tomar exámenes, ¿verdad?, dependiendo de cómo sea el resultado, cómo nazca este recién nacido. Posteriormente a eso, nosotros vamos a verificar este canal del parto, que no hayan traumas, que no hayan desgarros, que no se haya propagado, ¿cierto?, la episiotomía. Vamos a verificar, ¿cierto?, el trauma neonatal en cuero cabelludo, si hay alguna irritación, si hay razón, si hay un cefalomatoma, y por lo tanto, ¿cierto?, va a haber que, va a constituir un examen importante y un monitoreo, ¿cierto?, intenso del recién nacido antes del momento del alta. Nosotros al recién nacido se lo vamos a dejar a la matrona del recién nacido y nosotros nos vamos a preocupar entonces solamente, ¿cierto?, de nuestra paciente obstétrica. Y por lo tanto, ¿cierto?, yo voy a tener un riguroso cuidado, ¿verdad?, desde puerperio inmediato, una vez que se haya producido, ¿cierto?, la atención del parto con forceps, verificando si no hubieron traumas maternos, si se propagó la episiotomía, si hubieron desgarros. Y en el posparto inmediato también, ¿cierto? Vamos a estar muy atentas al sangramiento porque dijimos que pudiera producir, ¿cierto?, por esta tracción tan brusca, una atonía uterina y por lo tanto, ¿cierto?, vamos a ver que va a ser más dificultoso que el globo de Pinner se forme y por lo tanto el sangramiento va a ser más importante. Vamos a tener entonces una vigilancia importante en esta mujer que fue sometida a un parto forceps. También existen, ¿cierto?, otras técnicas de extracción fetal instrumental, ¿ya?, que está dado para lo que se llama ventosa obstétrica o extracción fetal por vacío, que es lo que se denomina el vacuum extractor. Que como nosotros, ¿cierto?, lo podemos ver en esta imagen, es un equipo, ¿cierto?, que funciona a acción, ¿cierto?, para ayudar también a la extracción fetal y que también va a simular los mecanismos y la curvatura, ¿cierto?, anatómica del canal del parto. Esta ventosa, como está aquí en la imagen, se adhiere entonces a la cabeza fetal,
se aplica entonces un sistema de succión a través de esta central al vacío, ¿cierto? Y el operador entonces va traccionando. Aquí en la primera imagen ustedes ven, ¿cierto?, la ventosa, y va traccionando. Aquí tiene una manillita para hacer apoyo con las manos, ¿cierto? Y va traccionando, siguiendo la curvatura del parto. Y va a impulsar al feto simulando entonces los mecanismos del parto normal, ¿cierto? Sin forzarlo y en un mecanismo que no sea un mecanismo que sea inapropiado. Beneficio, ¿cierto?, que tiene, que es una tracción continua, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, debiera ser menos riesgosa incluso que la aplicación de un forceps. Las funciones de este vacuum está dada principalmente por esta función flectora, rotadora y extractora, ¿ya? Como vimos, ¿cierto?, en esa imagen, aquí tenemos la ventosa, ¿cierto?, que se va a aplicar en la cabeza fetal, y al traccionar la presentación durante la contracción, se va a ir flectando la cabeza en la función rotadora, ¿cierto? Permite que en la presentación también, ¿cierto?, no estar fija, tiene cierta libertad de movimiento y por lo tanto va a ser más fácil la rotación, lo mismo, ¿cierto?, que la extracción. Por lo tanto, es una buena alternativa, ¿cierto?, de parto quirúrgico, atención, ¿cierto?, con un vacuum extractor. Este vacuum extractor tiene indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones, ¿cierto?, y las condiciones que debe tener una mujer para este parto con un sistema de vacuum son las mismas indicaciones para una mujer que se le va a aplicar un forceps. Y las contraindicaciones, ¿cierto?, vamos a ver que son prácticamente las mismas. Es decir, una presión de cara distóxica, si es un niño de pretérmino, si hay un problema de coagulopatía, una macrosomía fetal, es decir, si hay una desproporción cefalopélvica, tampoco se va a explicar, ¿cierto? Si hay un cuero cabelludo que esté lesionado, que esté herido, por ejemplo, ¿cierto? Tampoco se va a aplicar esta ventosa, ¿cierto?, obstétrica. Complicaciones fetales y maternas, ¿ya? Las más recurrentes van a las complicaciones fetales porque las complicaciones maternas, ¿cierto? El parto por vacuum es menos traumático para la madre que el parto, ¿cierto?, con forceps. Y en las principalmente fetales, ¿cierto? También tenemos las mismas, los desgarros o contusiones del cuero cabelludo, presencia de cefalohematoma y hemorragias en distintas, digamos, de condiciones. Pero en el caso materno, las complicaciones van a ser muy similares o comparables, como dice el parto vaginal, en relación con la posibilidad de lesiones en el canal de esparto, en el esfínter anal o en el suelo pélvico. Es decir, es menos traumático, ¿verdad?, un parto con una ventosa obstétrica para la mujer que la aplicación de un forceps. Las complicaciones en la mujer son mínimas, pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que no hubieran situaciones de desgarro, ¿cierto?, o prolongación de la episiotomía. Esta imagen la encontré muy buena, ¿cierto?, porque podemos ver desde el momento que el operador introduce el vacuum, ¿cierto?, empieza entonces con su función tractora hasta que llega el momento y la ayuda de la expulsión de la cabeza fetal. Está súper bonita esta imagen, ¿cierto? Y está muy clarita en relación a cómo se realiza, ¿cierto?, este procedimiento. ¿Qué pasa si nosotros los comparamos entonces? Las complicaciones maternas que están relacionadas al vacuum y al forceps, que es lo que está registrado, ¿cierto?, en la obstetricia y ginecología de Pérez Sánchez, de la cuarta edición del 2011, donde compara, ¿cierto?, la aplicación de forceps con la aplicación del vacuum, y vemos, ¿cierto?, que la tasa de falla del método en el vacuum es un poco mayor, de un 13,9, a diferencia de un 9,4 del forceps. La tasa de cesárea es menor, ¿cierto?, un 2,1, un 4,1 en forceps, pero lo más importante son estas, las lesiones, ¿ya? Nosotros vamos a ver que las lesiones severas
son solamente un 9,5% en el vacuum, comparada con un 19,7% en el forceps. Lo mismo, ¿cierto? Por el hecho de ser menos traumático que el forceps, el dolor severo en 24 horas es bastante menor con la aplicación de un vacuum extractor de un 8,5%, si lo comparamos con un forceps, entonces que sería de un 14,9%. Cuando nosotros entonces conversamos en relación a estos partos quirúrgicos, como les menciono, a nosotros no nos interesa conocer la técnica, cómo voy a aplicar la primera rama, cómo voy a aplicar la segunda rama, etcétera. Me interesa en qué consiste la técnica, cuáles son las indicaciones de la técnica, cuáles son las contraindicaciones, ¿cierto? Cuáles son las complicaciones tanto maternas como y cuáles son los cuidados que como matrones tenemos que tener posteriormente nosotros, ¿cierto? Después de un parto que haya sido atendido con un forceps o bien con un vacuum extractor. Por eso no nos vamos a detallar en lo que es técnica, porque creo que a nosotros, ¿cierto?, esa parte de la metodología, ¿cierto?, de la extracción fetal no nos compete. Profe, ¿cuál se utiliza más, el vacuum o el forceps? Eso es indistinto. Aquí en Temuco utilizan forceps, no utilizan vacuum. En Santiago hay muchos centros que utilizan principalmente vacuum y no utilizan forceps. Depende de la habilidad del profesional que lo va a realizar, de la preferencia y también, digamos, si existe el vacuum o no en el centro asistencial. En Santiago hay muchas clínicas que están trabajando más con vacuum que con forceps, pero aquí en Temuco utilizan más el forceps que el vacuum. Ahora, ¿qué es lo que siempre nosotros conversamos de esta cesárea? ¿Cuándo van a indicar una cesárea? ¿Por qué se va a indicar una cesárea? ¿Qué contraindicaciones tiene una cesárea? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo definimos nosotros esta operación cesárea? Es una intervención quirúrgica, ¿cierto? Por lo tanto, tiene todos los riesgos operatorios y los riesgos anestésicos de cualquier cirugía, donde se va a realizar la extracción fetal a través de una incisión que se va a hacer en la pared abdominal, que se llama laparotomía, y otra incisión que se va a hacer, ¿cierto?, a nivel uterino, que es lo que se denomina la histerotomía. Entonces, lo primero, ¿cierto?, que va a realizar el profesional que va a realizar la cesárea es la laparotomía. La elección de la laparotomía tiene dos posibilidades. Una que es laparotomía media infraumbilical, o bien la que se denomina laparotomía transversa suprapúbica. La primera, la que tenemos acá, ¿cierto?, que va desde la sínfisis púbica hasta la línea umbilical, es la laparotomía medio umbilical, y tenemos la que se denomina Pfannstiel o laparotomía transversa suprapúbica, ¿cierto?, que justamente sigue sobre la sínfisis púbica. También la elección del tipo de incisión va a ser determinada por distintas razones. Uno, por la urgencia de la intervención, porque vamos a ver que una laparotomía media infraumbilical es más rápida de realizar. Hay un mayor campo también como para poder extraer el feto. La técnica quirúrgica previa que haya tenido la mujer, las características físicas de la paciente, si hay cicatrices abdominales o no, y también de la preferencia del cirujano. ¿Qué es lo que prefiere el cirujano para poderla realizar? Habitualmente, lo más utilizado en este momento, ¿cierto?, es una laparotomía transversa suprapúbica, porque es la que tiene menos riesgo también de dehiscencia, por un lado, ¿cierto? Queda bastante más oculta, ¿cierto? Tiene menos complicaciones que la laparotomía mediana infraumbilical. En esta laparotomía mediana infraumbilical se va a abrir, ¿cierto?, la cavidad abdominal por la línea media, como está en la imagen, entre el ombligo y la sínfisis púbica. Se va a realizar una incisión de la piel, el tejido celular subcutáneo, la fase superficial, hasta las aponeurosis de los riesgos de los rectos anteriores.
Posteriormente se van a separar, no se cortan, se separan los músculos rectos anteriores del abdomen y los piramidales hasta que se expone la fascia transversa, la grasa preperitoneal y el peritoneo. ¿Ya? Cuando el cirujano decide entonces que no va a realizar una mediana infraumbilical y va a realizar una transversa suprapúbica que se denomina Pfannenstiel, vamos a ver que esta es una incisión cutánea muy pequeña, de 2 a 3 centímetros, sobre la sínfisis púbica, ¿cierto? Y va a tener una longitud de 12 a 15 centímetros. También, ¿cierto? En la incisión vamos a iniciar con la piel, tejido celular subcutáneo, fascias superficiales, poniendo aponeurosis de los músculos abdominales, separar las aponeurosis, separar los rectos de la línea media y posteriormente, ¿cierto?, abrir el peritoneo. Ahora, ¿en qué se va a basar también para poder elegir qué tipo de incisión puede estar más indicada? Uno va a ser la urgencia de la intervención. ¿Por qué la urgencia? Porque una laparotomía media infraumbilical, como les mencionaba, es más rápida de realizar, tiene un campo más amplio para la extracción fetal y por lo tanto en un caso de urgencia, ¿cierto? Es más rápido en lo que se pretende en ese momento, que es extraer rápidamente al feto. También dice si tiene esta misma técnica quirúrgica previamente, porque si se le realiza entonces una transversa suprapúbica, ¿cierto? La señora va a quedar literalmente, ¿cierto? Con una T en su abdomen. Entonces se trata de utilizar entonces la misma técnica que tuvo anteriormente. También las características físicas de la paciente. Muchas veces, ¿cierto? Cuando la paciente es muy obesa, no permite una buena visualización con una transversa suprapúbica y el médico elige entonces una mediana infraumbilical. Si hay cicatrices abdominales previas que impidan, ¿cierto?, una u otra técnica, y lo más importante, la preferencia del cirujano. El cirujano va a ser quien va a decidir, ¿cierto?, cuál va a ser la técnica o la guía que va a utilizar. Si va a utilizar una laparotomía mediana infraumbilical o una laparotomía transversa suprapúbica. Aquí tenemos, ¿cierto?, las comparaciones en relación a la laparotomía, en relación a las características, ¿cierto?, de la incisión. En una cesárea con una incisión vertical de la piel, como ventaja tenemos que es un acceso rápido, como mencionábamos, hay un mayor campo operatorio, menos pérdida sanguínea, se puede extender, ¿cierto?, en caso de necesidad y urgencia rápidamente, y tiene en caso de complicación, tiene un acceso rápido, ¿cierto?, al abdomen superior. Pero desventajas tiene también, ¿cierto? Pueden ocurrir mayor riesgo de dehiscencia, puede también ocurrir una hernia incisional y obviamente, ¿cierto?, lo que a todas las mujeres también les interesa, un mal resultado cosmético. Pero ¿qué pasa con la transversa? La transversa también tiene ventaja, por eso las mujeres también lo solicitan, porque tiene, ¿cierto?, un mejor resultado cosmético, un menor riesgo de dehiscencia, menor riesgo de herniación y una mejor visualización de la cavidad pélvica. Y en las desventajas vamos a tener una mayor pérdida sanguínea, un mayor tiempo quirúrgico y una mayor dificultad para la excepción en el caso de urgencia o de necesidad. Por eso, ¿cierto?, el cirujano va a ser quien va a elegir qué tipo de laparotomía va a realizar, ¿cierto? Si la va a realizar como mediana infraumbilical o bien con una transversa suprapúbica. Lo más utilizado, que no sea en un caso de urgencia, siempre va a ser, ¿cierto?, la elección de la transversa suprapúbica, ¿cierto?, por las ventajas precisamente que ésta tiene. Ahora, una vez, ¿cierto?, que se realizó la laparotomía, es decir, la apertura de la piel, ¿cierto?, y después de los rectos, ¿cierto?, vamos a llegar al útero. La apertura uterina se llama o se denomina histerotomía, ¿ya? Y esta histerotomía, ¿cierto?, también puede ser transversa
o puede ser vertical, ¿ya? Y va a depender, ¿cierto?, de las mismas elecciones, de la posición y el tamaño del feto, de la localización de la placenta, si hay presencia o no de mioma, ¿cierto? Si hay un grado de desarrollo o formación del segmento inferior, pero siempre siendo la más frecuente, ¿cierto?, la transversa. ¿Y por qué la transversa? Porque esta transversa, ¿cierto?, se realiza entonces a lo largo del segmento inferior. Nosotros vamos a pensar, ¿cierto?, que el segmento inferior ya se ha formado, por lo tanto, en la zona, por decirlo de alguna manera, más delgada del útero, entonces tiene mayor facilidad de acceso y por eso, ¿cierto?, tiene menos riesgos de embarazos posteriores, es fácil de realizar y suturar con menos pérdida sanguínea, formaciones de adherencias posteriores, pero puede resultar insuficiencia para la extracción fetal si es difícil de ampliar, ¿cierto? Porque el campo no es muy amplio. Y la histerectomía vertical se extiende desde el segmento uterino hasta el fondo del útero. Se efectúa en casos como cuando hay un segmento inferior poco desarrollado, si hay mioma, si hay un acretismo placentario anterior, si hay adherencias en el segmento inferior, si tenemos una placenta de inserción baja, por ejemplo, ¿cierto? O una placenta previa, también va a ser de elección entonces esta histerotomía vertical. La elección de una o de otra técnica va a depender entonces de los factores, como va a ser la posición y el tamaño del feto, la localización de la placenta, si hay presencia de miomas o no, y el grado de desarrollo entonces de la formación del segmento uterino. Y también, ¿cierto?, preferencia del cirujano. Para la indicación entonces de una cesárea, nosotros vamos a tener indicaciones que son maternas, indicaciones fetales, indicaciones ovulares, indicaciones materno-fetales. Ustedes las indicaciones y esta clasificación las pueden encontrar de diferentes formas, ¿ya? A veces solamente son como materno-fetales y en las fetales incluye las ovulares. Va a depender, ¿cierto?, de la literatura donde ustedes la puedan encontrar. Las indicaciones pueden ser también absolutas. El parto se debe resolver por cesárea independientemente de las condiciones obstétricas de la madre, es decir, hay una urgencia obstétrica, ¿cierto?, que el parto se debe resolver principalmente, ¿cierto?, por pérdida del bienestar fetal en ese momento. O bien relativas, donde el parto puede resolverse por cesárea, pero ante algunas condiciones obstétricas puede efectuarse también un parto vaginal, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, se le da la posibilidad a la usuaria de tener prueba de trabajo de parto para poder evaluar entonces si este parto puede ser por vía vaginal. Si esta prueba de trabajo de parto fracasa, entonces va a ser una indicación de cesárea. Aquí, ¿cierto?, las separamos por las indicaciones maternas y indicaciones fetales. Las indicaciones maternas absolutas van a ser 2 o más cesáreas previas, si hubo previamente un antecedente de una rotura uterina o bien de un carcinoma, ¿cierto?, del cuello uterino. Nosotros sabemos que con el antecedente de una cesárea anterior, la mujer, si las condiciones están dadas, puede tener un parto vaginal después de cesárea. Las indicaciones maternas, si hay un desprendimiento placentario por la urgencia, un tumor previo, si hay una distosia cervical, si hay una inducción de un parto fallido, en un caso de una preeclampsia o una eclampsia en que tenemos, ¿cierto?, contraindicación absoluta del pujo materno. Y también, ¿cierto?, las indicaciones fetales, que están principalmente dadas por las absolutas, en una presentación transversa, ¿cierto? Y las relativas, como yo les mencionaba, la presentación podálica, ¿cierto? Actualmente, por indicación médica, todos los partos en presentación podálica están siendo por vía cesárea. Los embarazos múltiples, una macrosomía fetal, una restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones fetales, fetos de bajo peso, infecciones vaginales por herpes simple o VIH materno, ¿cierto? Vamos a tener entonces indicaciones. Ustedes ven que
cuesta separarla entre lo que es una indicación materna y una indicación fetal, porque absolutamente están absolutamente correlacionadas unas con otras. Pero también nosotros dijimos que podríamos tener indicaciones ovulares, ¿ya? Cuando tenemos una placenta previa oclusiva total, ¿cierto? Que es absolutamente contraindicado el parto vaginal. Y relativas en una placenta previa oclusiva parcial o marginal, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, en un prolapso de cordón y una rotura prematura de membranas. Y en las indicaciones materno-fetales absolutas, una desproporción fetopélvica. Estas clasificaciones, como les digo, de repente cuesta clasificar lo que es materno, lo que es fetal y lo que es ovular, ¿ya? Porque se entrecruzan, se entremezclan una indicación con otra. Nunca es tan absoluto. Lo importante, ¿cierto?, es que yo sepa por qué causa materna o por qué causa fetal, ¿cierto?, pudiera yo explicarme en el caso de una indicación, ¿cierto?, de un parto cesárea que no sea un parto vaginal. Pero también existen otras indicaciones, ¿ya? Lo que se denominan las indicaciones médicas, que estas indicaciones médicas están principalmente dadas por cuando se produce alguna distosia del trabajo de parto, ¿ya? El médico decide operar. Si hay cesáreas previas, decide operar. Si hay una presentación podálica, decide operar. O un feto en una situación crítica, con mayor razón, ¿cierto? Eh, puede realizar una cesárea. Tenemos también, sí, factores que no son médicos, ¿ya? Y que nosotros lo vemos, ¿cierto?, en la realidad. Y estos factores no médicos están dados principalmente por la solicitud materna. La mujer no quiere un trabajo de parto, no quiere un parto vaginal y llega a acuerdo con su médico, entonces la vía del parto cesárea. Por varias razones, como están mencionadas aquí. Muchas veces, ¿cierto?, tiene temor al dolor del trabajo de parto, porque a lo mejor le han contado, ha visto, o piensa, ¿cierto?, que el trabajo de parto es muy largo, muy tedioso y muy doloroso. También tienen temor en la condición del feto, ¿cierto?, al tener un trabajo de parto muy largo, ¿cierto?, que en el expulsivo puede tener temor justamente que le vayan a ayudar aplicándole un forceps, ¿cierto?, y decide, por lo tanto, una vía de parto cesárea. Y como dice, la autonomía de la mujer para tomar decisión de la vía del parto, ¿ya? Eso también se valora cuando la mujer decide tener una atención de un parto cesárea, a lo que yo en forma personal lo encuentro como bastante injusto, porque en el servicio público la mujer no tiene esa posibilidad de elegir, ¿ya? La mujer que se realiza cesárea es porque tiene una indicación, ¿cierto?, médica, ya sea por una condición materna, una condición fetal, ¿cierto?, para que se le realice una cesárea, sea electiva o sea de urgencia. Pero ustedes, ¿cierto?, deben ver en todo su entorno, ¿cierto?, en el manejo de la paciente obstétrica, en la parte privada, hay muchas cesáreas, ¿cierto?, que solamente son por elección materna. La mujer no quiere, ¿cierto?, estar sometida a un trabajo de parto, porque tiene sus garantías también la cesárea. La mujer lo puede programar, si tiene más hijos, ¿cierto?, puede programar el día y la hora de la cesárea, puede dejar organizada su casa, puede dejar organizada muchas cosas, ¿cierto? Y no va a tener esa premura de qué momento, ¿cierto?, voy a iniciar un trabajo de parto. Y eso también, profe, ¿por qué las previas son indicación de cesárea? Por el riesgo a que se pueda producir una dehiscencia uterina, ¿ya? Entonces, por esa razón, porque acuérdate que el feto, ¿cierto?, y la madre con las contracciones uterinas, está expuesta a un gran esfuerzo el útero, ¿ya?, con la contracción. Y por lo tanto, cuando la mujer tiene antecedentes de una cesárea anterior con un periodo, ¿cierto?, posparto al menos de un año, ¿cierto? Normalmente se puede hacer una prueba de trabajo de parto a ver cómo anda y puede haber entonces un parto vaginal. Pero en las mujeres que tienen dos más cesáreas, el riesgo, ¿cierto?, a una dehiscencia uterina en el trabajo de parto es importante. Entonces, mujeres, ¿cierto?, ya de por sí tienen como indicación un parto cesárea. ¿Te quedó claro ahí, Sebastián? Ya.
Ahora, ¿por qué son estas causas del aumento? Porque ha aumentado, no siempre nosotros escuchamos, ¿cierto?, que hay un mayor porcentaje de cesárea que de lo que debieran indicarse en la realidad. Porque hay un uso rutinario, dice, de la monitorización electrónica de la frecuencia cafetal y su mala interpretación. ¿Ya? Si, si en un sistema, digamos, asistencial, donde la persona que está realizando la monitorización fetal de la madre está haciendo un MEFI, no lo sabe evaluar correctamente, tiene temor y lo evalúa mal y dice que es indicación de cesárea, la van a operar. También, ¿cierto? ¿Qué ha sucedido? Las mujeres han ido postergando la maternidad. Entonces, ¿cierto? Nosotros cada vez vemos con mayor frecuencia mujeres mayores de 40 años, ¿verdad? Que también están embarazadas. Y también entonces es una indicación o una causa relativa, ¿verdad?, para indicación de cesárea, ¿ya? Porque la musculatura ya no está igual, las contracciones, ¿cierto?, tampoco está igual, hay un mayor riesgo de desangramiento, etcétera. Entonces, en estas mujeres también se puede optar entonces por una vía electiva. El número creciente de mujeres que tienen una cesárea previa, ¿cierto? Porque se ha aumentado el número de cesáreas, las mujeres con su segundo o tercer parto, antecedente de cesárea, ¿cierto?, en el momento del embarazo de término. Y todas las electivas que son por decisión materna, como los vimos que son los factores no médicos. Es decir, ¿cierto?, la mujer decidió, ¿cierto?, se puso de acuerdo con su médico y decidieron entonces realizar una cesárea electiva. Que aquí lo tenemos, estas imágenes las encontré súper bonitas. Aquí tenemos una incisión sobre la piel, es una transversa suprapúbica. Aquí vemos la apertura transversal de la fascia. Aquí la exposición de los músculos abdominales, ven que se separan aquí en la parte media, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces la separación, que ya están separados los músculos, ¿verdad? Y la abertura entonces vertical del peritoneo. Están súper claritas estas fotos, estaban súper, súper buenas para poder observar lo que habíamos conversado. Me gustaron mucho. Aquí, ¿cierto? Y aquí tenemos ya una vez que a través de la cesárea, ¿cierto? Ya se extrajo el feto y se va a producir entonces la realización del pinzamiento y del cordón umbilical, que aquí se ven también muy bien. Ustedes ven que en la imagen no hay una gran cantidad de sangramiento, ¿cierto? Y eso es importante. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? También existen complicaciones, sobre todo la infección, ¿ya? La infección, ¿cierto? Sobre todo en las pacientes obesas, ¿cierto? Porque el tejido adiposo dificulta mucho la cicatrización, entonces puede disminuir, ¿cierto?, la capacidad de cicatrización en la mujer, puede haber mayor posibilidad entonces también de infecciones. Esta imagen está clarita, es bien feíta, ¿cierto? Pero nosotros vemos dos cosas. Una, ¿cierto?, que es la infección propiamente tal, y vemos que a esta paciente, ¿cierto?, se le extrajeron los puntos precisamente para poder ayudar a la extracción, ¿cierto?, de esta secreción purulenta. Y por lo tanto, ustedes se van a imaginar lo fea que le va a quedar posteriormente, ¿cierto?, la cicatriz de la cesárea a la pobre paciente. Entonces, el riesgo mayor va a ser la infección, la hemorragia, si no es muy hábil, ¿cierto?, el cirujano, lesiones de otros órganos, aumenta el riesgo, ¿cierto?, de las enfermedades tromboembólicas, como en cualquier cirugía, y si nosotros pensamos, ¿cierto?, que en el puerperio es cuando la mujer está expuesta al mayor riesgo tromboembólico, pueden haber complicaciones anestésicas, complicaciones intraoperatorias, el postoperatorio va a ser más lento, va a ser más largo, y también hay un riesgo importante, ¿cierto?, asociado al abandono de la lactancia. A veces las mujeres que tienen partos por vía cesárea, principalmente por el dolor, por la molestia, empieza, ¿cierto?, a dejar de lado la lactancia materna, y hay un porcentaje que corta la leche materna, ¿cierto?, y da fórmula a los recién nacidos. Entonces, las complicaciones más importantes también
el riesgo anestésico, riesgo de infección, de hemorragia, tromboembolismo venoso, y hay riesgos potenciales relacionados con las lesiones, ¿ya? En las lesiones cervicales vemos que una mujer cada 1000 puede producir una lesión cervical, las lesiones del uréter, 3 mujeres cada 10.000, y en lesiones fetales, 1 a 2 recién nacidos cada 100. Esto va a depender, ¿cierto?, de la urgencia y de la habilidad del cirujano, ¿verdad?, para poder realizar la técnica quirúrgica. ¿Cómo nosotros, como matrones, ¿cierto?, vamos a poder evaluar en relación cuando tenemos una cesárea anterior? ¿Qué criterios de inclusión vamos a tener como para poder manejar un parto por vía vaginal después entonces de esta cesárea? Vamos a tener que tener presente, ¿cierto?, que sea un embarazo único, que esté en presentación cefálica, que sea un feto que no tenga una estimación de peso fetal mayor a 4 kilos, que no se repitan las indicaciones que motivó, ¿cierto?, la cesárea anterior. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, antes se hablaba, ¿cierto?, de estrechez pelviana, ahora eso no se menciona. Se habla de la desproporción cefalopélvica, ¿cierto?, entre la cabeza del feto y la pelvis. Pero a lo mejor el feto, ¿cierto?, que la señora, o sea, perdón, el recién nacido que tuvo la señora anteriormente pesó 3 kilos 300, y con esos 3 kilos 300 había una desproporción cefalopélvica. Y este recién nacido tiene una estimación de peso fetal de 3 kilos 700. Se vuelve a repetir el motivo entonces de la causa de la cesárea anterior, y entonces va a ser una indicación también de cesárea. Si hay una cicatriz uterina previa, segmentaria transversa, si hay una pelvis inadecuada que se relaciona, ¿cierto?, con la desproporción, como yo les mencionaba, ausencia de otras cicatrices uterinas o de antecedentes de rotura uterina, si la mujer en la cesárea anterior, por ejemplo, o en el parto anterior, se produjo una rotura uterina, indicación de cesárea en el segundo parto antes de que éste llegue a término, ¿ya? Si hay ausencia de contraindicaciones para un parto, o sea, si hay contraindicación para un parto vaginal, me equivoqué, pues ausencia de contraindicaciones, no. Son contraindicaciones para un parto vaginal, tiene que haber un consentimiento de la gestante y posibilidad entonces de realizar una anestesia cesárea urgente. Por esa misma razón, ustedes ven que todos los hospitales periféricos, todo lo que es parto bajo analgesia o anestesia, específicamente los partos que tienen indicación cesárea, son todos trasladados a Temuco, ¿ya? Porque primero, ¿cierto?, tiene que haber un anestesista de turno en el equipo médico, que a veces en los hospitales periféricos no hay, y un cirujano adiestrado para la cesárea. Hay hospitales que no son tan pequeños y que durante la mañana, por ejemplo, cuentan con anestesista y obstetra, y eso entonces las cesáreas electivas las realizan. Pero ya en la tarde o en la noche, si llega una paciente con indicación de cesárea, esa paciente tiene que ser trasladada, ¿cierto?, al hospital regional. Ahora, dice, una mujer que tiene una cicatriz de una cesárea anterior. ¿Cuáles van a ser los requisitos entonces que debe cumplir esta mujer con cesárea anterior para poder tener una prueba de trabajo de parto? En el fondo es lo mismo que vimos previamente. Que haya proporción cefalopélvica, que sea una presentación cefálica, una estimación de peso fetal que no sea mayor a los 4 kilos, una estimación de peso fetal que no sea mayor a 3 kilos 800 en una mujer con una diabetes gestacional o una diabetes pregestacional. Con esas condiciones, ¿cierto?, yo puedo realizar una prueba de trabajo de parto. Pero cuando voy a excluir, como dice, criterios de exclusión para un parto por vía vaginal, después de una cesárea anterior, si hay una cicatriz anterior previa distinta a la segmentaria transversa, si tenemos 2 o más cesáreas anteriores, si se repite la indicación que justificó esta cesárea, si tenemos un feto grande, si hay una patología obstétrica que contraindique el parto vaginal, si hay rechazo de la gestante, imposibilidad de vigilancia obstétrica continua en el intraparto, no hay médico, ¿cierto?, por si hubiera que operar de urgencia.
Posibilidad entonces de realizar una anestesia o una cesárea urgente. Enfermedades psiquiátricas de la madre con imposibilidad de seguir las instrucciones o, cierto, el descontrol materno. Entonces, tenemos que tener claro nosotros algunas cosas que son importantes. ¿Cuándo una paciente, qué condiciones tiene que tener para que se pueda realizar una cesárea? ¿Cuáles son los criterios de inclusión para un parto por vía vaginal después de una cesárea? ¿Cuáles son los criterios de exclusión, cierto, para un parto vaginal después de una cesárea? ¿En qué voy a poner atención yo con este parto vaginal después de cesárea? ¿Qué voy a estar en alerta? Si tengo el antecedente que en el parto anterior, ¿cierto?, se produjo una rotura uterina con exteriorización de las partes fetales en la cavidad peritoneal, indicación cesárea. Si hubo una dehiscencia uterina, no existe rotura de las membranas fetales y el feto no está fuera de la cavidad uterina, frecuentemente, ¿cierto?, el peritoneo está intacto. Si hay una dehiscencia, la misma cosa, ¿cierto?, indicación cesárea. La morbilidad materna es menor en las mujeres con un parto vaginal después de cesárea exitosa anterior y es mayor en aquellas con un parto vaginal después de cesárea fallido anterior. Y la tasa de éxito general, oscila entonces entre un 50 y un 85%. Siempre, ¿cierto?, lo que es urgencia, y ustedes lo saben, incluyendo la cesárea, va a tener un mayor riesgo, ¿cierto?, tanto operatorio como analgésico, y menos riesgo, ¿cierto?, si es electiva y que está con el equipo, ¿cierto?, indicado en el momento indicado, en la indicación oportuna, ¿verdad?, para poder evitar riesgos y complicaciones. ¿Qué factores aumentan la probabilidad entonces de un parto vaginal después de cesárea? Un parto vaginal después de cesárea exitoso anterior, un parto vaginal anterior, un cuello que sea favorable, un trabajo de parto que sea espontáneo, una indicación de cesárea que no sea permanente, una edad materna de 40 años o menos. ¿Qué factores se consideran que disminuyen entonces la probabilidad de un parto vaginal después de cesárea y que este sea exitoso? Que haya una cesárea anterior por una distocia, particularmente por falla en el descenso durante la segunda etapa, una necesidad de inducción del trabajo de parto que requiere una maduración cervical porque va a ser largo, ¿cierto?, y tedioso, necesidad de conducción del trabajo de parto, edad gestacional mayor a 40 semanas, y tenemos un peso al nacer, ¿cierto?, que sea mayor a 4 kilos o 4.000 gramos. ¿Y qué contraindicaciones entonces vamos a tener nosotros para la indicación de un parto vaginal después de cesárea? Cualquier contraindicación que tenga la mujer para que pueda estar sometida a un trabajo de parto. Una cesárea clásica previa, una incisión uterina en T invertida, como yo les mencionaba, una rotura uterina previa, una reconstitución uterina mayor anterior, reparación completa del espesor miometrial por una miomectomía, por ejemplo, o incapacidad del servicio para realizar una cesárea de urgencia, que es lo que yo les mencionaba a veces en los hospitales periféricos, ¿cierto? En los hospitales periféricos se hospitalizan las pacientes en las salas de aro para cuando tienen indicación de cesárea para que sea una cesárea electiva. Pero todas aquellas mujeres que llegan en el turno en la tarde, ¿cierto?, o en la noche, donde ya no hay anestesista ni médico, deben ser trasladadas al Hospital Regional de Temuco, ¿ya? Porque tienen que tener, ¿cierto?, médico de urgencia y tienen que tener anestesista. Eso era lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. No era una clase muy extensa, no me quería tampoco extender más de una hora. Profe, ¿existe una cantidad máxima de cesárea? Antes se decía que la mujer no podía tener más de 3 cesáreas por el riesgo importante, ¿cierto?, de dehiscencias principalmente. Pero como todas las cosas han mejorado con el transcurso del tiempo, las técnicas quirúrgicas también han mejorado.
También han mejorado los elementos, las suturas, por ejemplo, ¿cierto? Son de mejor calidad que antes, y por lo tanto hay menos riesgo. Y ya no se habla, ¿cierto?, de un número limitado de cesáreas, se podían, ¿cierto?, realizar hasta 4 o 5, pero ya es raro que alguna familia, ¿cierto?, programe un cuarto o un quinto hijo. Pero no es esa cosa taxativa, Sebastián, que había antes, máximo 3 cesáreas, y si me embaracé con el cuarto hijo, qué terrible, ¿qué hago? No, porque las técnicas quirúrgicas han cambiado, ¿cierto? Las condiciones también en que se realizaba esa cesárea también cambiaron con el tiempo, por lo tanto, el riesgo, ¿cierto?, de alguna dehiscencia va a ser siempre, va a ser siempre menor. ¿Ya? ¿Qué otra consulta? ¿No hay consulta, chicas, chicos? ¿Quedó todo claro lo que conversamos? ¿Quién está levantando su manito? María Belén. Dime. Hola, profe. Hola, hola. Tengo una duda. Cuando se vuelve a repetir una cesárea, ¿la incisión se hace en el mismo lugar o cambia un poco? No, se trata de hacer en el mismo lugar principalmente por una cosa cosmética, ¿ya? Para no dejar a la señora llena de incisiones, digamos. Entonces, lo que se hace muchas veces, porque a veces se forma un cordón, ¿cierto? Cicatrizal, en algunas mujeres, en otras no. Entonces, la incisión, ¿cierto? Se hace por los bordes, se saca ese cordón cicatrizal y por ahí mismo entonces se realiza la cesárea, ¿ya? Tratando entonces siempre de poder ocupar, por decir de alguna manera, la técnica anterior para que la señora, ¿cierto?, tenga un mejor resultado cosmético. Ya, profe, gracias. No hay de qué. Macarena dice, yo tiendo a rechazar los puntos quirúrgicos. ¿Cómo los rechazas? ¿Hace una reacción alérgica? ¿Qué Eh, pasa? Es que cuando chica me operaron y rechacé los puntos, entonces se me abrió la herida. Y hace unos años atrás me volvieron a cerrar esa herida con otros puntos y los volví a rechazar. Y no eran los mismos. Entonces, ¿Pero antes en mi caso, los rechazabas en piel? sí, se me abría Hay la otras, herida y mal. sí, es que ahora existen otras cosas también, po. Existen los corchetes, ¿ya? Para todas las personas que tienen cierto problema o alergia, ¿cierto? A las suturas, por ejemplo, para poder suturar piel, existen, son muy parecidas a las corcheteras que nosotros tenemos de uso habitual, ¿ya? Tiene súper buena cicatrización y después viene un elemento como un sacacorchete con que uno lo saca después, ¿cierto? En el tiempo indicado y quedan súper bien, quedan muy bien. Así que esa posibilidad también la tienes presente, Qué bueno. Gracias, profe. ¿viste? Pero piensa en un parto vaginal, no piensa en cesárea. La experiencia más linda que podemos tener las mujeres es el parto vaginal. La cesárea es como que uno fuera a operarse de la vesícula y en vez de entregarle una vesícula le entregan una guagua. Así que usted como matrona viva su experiencia como parto vaginal, ¿cierto? ¿Qué otra consulta, chicas, hay? Anaís parece que no está muy convencida, le da risa nomás. Parto vaginal 100%, ¿cierto? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna otra consulta? Nosotros nos vamos a volver a ver porque me pidió que hiciera dos clases, una del 26 y otra del 27 de este mes. Una que tiene relación con puerperio y la otra con los cambios de estado de ánimo, ¿cierto? En la puérpera. Así que en esa fecha nos vamos a volver a encontrar, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana, todos encerraditos en sus casas, no se expongan, cuídense ustedes y su entorno también. Y espero que haya quedado clara la clase
que hayamos aclarado dudas, que hayamos cumplido con los objetivos que nosotros habíamos planteado al momento de iniciarla. ¿Hay alguna consulta, hay alguna duda o estamos concluidas? En vez de una vesícula, un bebé, ¿cierto? Estuvo bueno, ¿cierto? Sí, sí. Todo claro, dice Jessica. Bien, chicos y chicas, me alegro mucho entonces que haya quedado todo claro. Que tengan, como les digo, un muy buen fin de semana. Aprovechen de descansar, ¿cierto? Y el 26 nos vamos a volver a juntar. Chao, chaoito, a todas ustedes. Cuídense mucho, que estén todos muy bien. Cuídense ustedes y todo su entorno familiar también. Chao, chao, chicos. Cuídense. Chao.